Bienvenido a esta nueva exploración. Hoy ponemos el foco en una figura realmente aguda del siglo XIX, Alexis de Tocqueville. Tenemos varios textos, fragmentos de sus obras clave, claro, La democracia en América, El antiguo régimen y la revolución, y también algunos análisis académicos, para situar un poco su pensamiento y su impacto. Nuestro objetivo, es intentar destilar las ideas más potentes de Tocqueville sobre la democracia, la igualdad, la libertad y, ojo, especialmente los peligros que él ya veía venir al observar la joven república estadounidense. Sí. ¿Qué fue lo que tanto le llamó la atención en aquel viaje de 1831? Y sobre todo, ¿por qué sigue siendo relevante hoy? Precisamente. Es que Tocqueville, era un aristócrata francés, testigo de revoluciones, claro. Viajó a América, en teoría, para estudiar su sistema penitenciario. Eso era la excusa oficial, digamos. Pero su mirada fue mucho más allá. Lo que encontró y lo que de verdad le fascinó fue una sociedad definida por algo que él llamó la igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones. Sí, y para él esto no era un detalle más, era el hecho generador, la clave de bóveda que explicaba casi todo lo demás en aquella sociedad. Qué curioso. Igualdad de condiciones. O sea que eso fue lo que más le impactó, más que la propia democracia como forma de gobierno. Exacto. Y además lo vio como algo casi inevitable, ¿no? Como una fuerza histórica. Totalmente. Lo describe como un hecho providencial, universal, imparable. Casi una fuerza divina actuando en la historia, decía. Pensaba que era absurdo, incluso ridículo, intentar detenerla. Claro, él se preguntaba si este movimiento había tumbado reyes y feudalismo, ¿cómo iba a pararse ahora ante los burgueses o los ricos? Era como una ola imparable. Justo. Y de ahí surge su gran pregunta, la tensión que recorre toda su obra. Vale, esta igualdad es inevitable, pero ¿nos llevará a la libertad o a una nueva forma de despotismo? Y para intentar responder, se puso a analizar a fondo la experiencia americana. Vale, entonces, América como laboratorio. ¿Por qué allí? ¿Qué tenía de especial? Pues porque, a diferencia de Europa, allí la democracia y la igualdad parecían haberse desarrollado de una forma, más natural y tranquila. Sin el peso de la historia europea, digamos. Eso es, sin el lastre de un pasado feudal tan fuerte, sin esas revoluciones violentas contra una aristocracia ya consolidada. El punto de partida, como él lo llamaba, era crucial. Los colonos puritanos, sus ideas de autogobierno, esa relativa igualdad inicial, todo eso marcó el camino. Vio él como claves, como claves allí. Pues identificó varios. Por un lado, cosas obvias, ¿no? La geografía. Un territorio inmenso, casi vacío en aquel entonces, sin vecinos poderosos que fueran una amenaza constante. Vale. Por otro, las leyes. Y aquí destaca una en concreto, la ley de sucesiones. Ah, sí, la del reparto de la herencia. Exacto, que imponía el reparto igualitario. Esto impedía que se formaran grandes fortunas familiares ligadas a la tierra durante generaciones, o sea, la base de la aristocracia europea. Pero ojo, por encima de las leyes, él daba una importancia crucial a las costumbres, a los mores. Los mores. Eso es más que los modales, ¿verdad? Es un concepto más. Mucho más amplio, sí. Son los hábitos del corazón, las opiniones dominantes, las creencias, la mentalidad general. Y dentro de estas costumbres le impactó muchísimo la vitalidad del autogobierno local. La participación en el municipio, en la comuna. Eso, las libertades comunales. Para él esa era la verdadera escuela de la democracia. Decía algo así como que las instituciones comunales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia. Qué bueno, te enseñan a usarla, la ponen a tu enquence. Exacto. La democracia se aprende ejerciéndola desde abajo, en lo pequeño, en lo local. Una idea muy potente. Y dentro de esas costumbres hay otro elemento que siempre se asocia a Tocqueville. Sin duda, las asociaciones. Le dejó, perplejo ver la facilidad con que los americanos se unían para todo. Para todo, ¿no? Para todo. Asociaciones políticas, claro, pero también industriales, comerciales, científicas, morales, religiosas, lo que se te ocurra. Sí. Él llegó a decir que en los países democráticos la ciencia de la asociación es la ciencia madre. Las veía como un contrapeso fundamental. ¿Un contrapeso a qué exactamente? Pues a dos tendencias que él veía peligrosas en la igualdad. Una, la concentración de poder en el Estado. Y dos, el aislamiento de los individuos. Las asociaciones rompían esas dos tendencias. Vale, aquí llegamos a un punto.
Interesante. Porque Tocqueville, sí, admiraba cosas, pero no era un entusiasta ciego de la democracia. De hecho, parece que le daba bastante respeto, por no decir miedo. ¿Cuáles eran esos peligros que veía? El principal y quizá el más famoso es la tiranía de la mayoría. Claro, si partes de la idea de que la mayoría es soberana, que tiene derecho a decidirlo todo, ¿qué pasa con las minorías? ¿O con el que piensa diferente? ¿Qué protección tienen? Exacto. Y Tocqueville observó que en Estados Unidos esta tiranía no era tanto de leyes opresivas, aunque podía haberlas, sino más bien una presión social brutal sobre el pensamiento. Sí, esa es una de sus frases más duras, ¿no? Cuando dice que no conoce país con menos independencia de espíritu que América. Tremendo. Describe esa especie de círculo formidable que la opinión de la mayoría traza alrededor del pensamiento, y hay de quien se atreva a salirse. Que no te queman en la hoguera, pero te conviertes en un extraño entre los tuyos, un apestado social, vamos, una especie de muerte civil, que él consideraba casi peor. Es que, dicho así, suena terriblemente actual, a debates sobre la corrección política, la cultura de la cancelación. Resuena muchísimo, ¿sí? Y esta tiranía de la mayoría está muy ligada a otro concepto que él analiza, el individualismo. Pero lo distingue del egoísmo, ¿verdad? Sí, es importante esa distinción. El egoísmo, dice, es un vicio de siempre. El individualismo, en cambio, es algo más moderno, propio de la democracia. Es un sentimiento reflexivo y pacífico. Reflexivo y pacífico. ¿Cómo es eso? Pues que te lleva a aislarte, a retirarte de la gran sociedad y a crear tu propio pequeño mundo, con tu familia y amigos, a desinteresarte de lo público. Vale, como meterse en la burbuja de uno. Eso es. Y este repliegue, advertía Tocqueville, tiene consecuencias. Debilita las virtudes cívicas, seca la fuente del compromiso público y prepara el terreno para otra cosa. ¿Para qué? Pues para esa nueva forma de opresión que él temía tanto. Su predicción más famosa y, la verdad, escalofriante. El despotismo suave. El despotismo suave o democrático. Suena a contradicción. ¿Cómo lo describía? Porque no es el tirano clásico, ¿no? Para nada. No es un dictador con mano de hierro. Es un poder inmenso y tutelar. ¿Tutelar? ¿Como un padre protector? Exacto. Que se presenta como el que te va a asegurar la felicidad, el bienestar. Un poder absoluto, detallado, regular, previsor y benigno. ¿Suena bien? ¿No? ¿Dónde está el problema? El problema es que quiere ser el único agente y el único árbitro. Quiere mantener a los ciudadanos en una especie de infancia permanente. Se encarga de todo. Anticipa tus necesidades, dirige tus asuntos. Te lo da todo hecho. Sí, pero a cambio de tu autonomía. Cubre la sociedad, dice él, con un enjambre de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes. Una red que impide que surjan las voluntades fuertes, las mentes originales. Qué imagen más agobiante. Y dice que este poder no rompe las voluntades, sino que las ablanda. Las doblega y las dirige. No tiraniza abiertamente, sino que molesta, comprime, enerva, extingue, embrutece. ¡Madre mía! Y la imagen final es terrible. Reduce a cada nación a un rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno. Una conformidad administrada. Un rebaño. ¡Qué visión más desoladora! Y lo más inquietante para mí es que él advierte que este tipo de despotismo puede perfectamente instalarse a la sombra misma de la soberanía del pueblo. ¿Cómo? Pues combinándose con las formas externas de la libertad. Tú vas, votas, eliges a tus amos o tutores periódicamente. Ajá, pero entre elección y elección vuelves a esa dependencia, a esa red administrativa que lo envuelve todo. Mantienes la fachada de la soberanía popular, pero está vacía de contenido real. Te quita las ganas y la capacidad de ocuparte tú mismo de tu destino. Da que pensar. Bueno, frente a este panorama de peligros, la tiranía de la mayoría, el individualismo, este despotismo suave, ¿vio Tocqueville alguna solución? ¿Algún antídoto en América? Sí. Afortunadamente no todo era negro. Identificó varios elementos que actuaban como contrapesos. Ya hemos mencionado dos muy importantes. La descentralización y las asociaciones, ¿no? Exacto. Esa vitalidad del gobierno local, que fomenta la participación, y la increíble manía de asociarse para todo, que crea espacios de acción colectiva fuera del Estado. Esos dos eran clave. Vale. Y algo más. Recuerdo que le daba importancia al mundo del derecho. Mucha. Lo que llamó el espíritu legista.
los abogados, los jueces. ¿Qué tenían de especial? Pues que por su formación, por su respeto a las formas, a los precedentes, a la lógica argumental, desarrollan una especie de gusto aristocrático por el orden, por la regularidad. Curioso, gusto aristocrático. Sí, en el sentido de que no se dejan llevar fácilmente por las pasiones del momento. Esto les convierte, según él, en un freno natural a los impulsos, a veces, irracionales o apresurados de la mayoría democrática. Un contrapeso conservador, en cierto modo. Podría decirse así. Y unido a esto, claro, el poder judicial independiente, la capacidad de los tribunales de revisar si las leyes se ajustan a la Constitución, el control de constitucionalidad, un pilar fundamental para proteger derechos frente a la mayoría. Tiene lógica. ¿Algún otro freno? La libertad de prensa, fundamental. Más aún en democracia, decía él. ¿Por qué más en democracia? Porque permite al individuo aislado, que se siente pequeño frente al Estado o a la masa, hacer oír su voz, apelar a toda la nación. Es un altavoz para el disidente, para la minoría. Entendido. Y luego está la religión, que puede sorprender un poco hoy. Sí, puede sorprender, porque él valoraba mucho la separación Iglesia-Estado que vio en América. Claro. Pero, a la vez, consideraba la religión, sobre todo el cristianismo de allí, como la primera de sus instituciones políticas. Políticas. ¿Cómo es eso si estaban separadas? No porque dictara leyes o gobernara, sino por su influencia indirecta, pero potentísima en las costumbres. Ajá. Volvemos a las costumbres. Siempre volvemos a ellas con Tocqueville. La religión, decía, ponía límites morales al poder absoluto de la mayoría. Combatía el individualismo más egoísta, recordando los deberes hacia los demás. Y muy importante, elevaba las almas por encima del puro materialismo. De buscar solo el bienestar material que él veía como una tendencia fuerte en la igualdad. Justo, contrarrestaba esa tendencia. E incluso llegó a decir, fíjate qué curioso, que el catolicismo, con su estructura universal, podía ser muy compatible con la democracia. A pesar de su jerarquía y tal interesante. Lleno de matices, sí. Ahora, Tocqueville tampoco idealizó América, ¿eh? Hay una parte de su obra que es especialmente oscura, la cuestión racial. Sin duda. El capítulo sobre las 3 razas, blancos, negros e indios, es uno de los más largos y sombríos de la democracia en América. Ahí no hay idealización que valga. Vio la coexistencia forzada y desigual de estos grupos como la mayor amenaza para el futuro de la Unión. Una nube negra, decía. Su análisis es descarnado. ¿Qué observó concretamente? ¿Qué le impactó? Pues, por un lado, describe con una lucidez y una crudeza tremendas la tragedia de los pueblos nativos. Los indios americanos. Sí, cómo eran sistemáticamente despojados de sus tierras, empujados al oeste, diezmados por enfermedades, violencia, la destrucción de su forma de vida. Menciona explícitamente a los Creeks, a los Cherokees, que incluso intentaron adaptarse, crear instituciones civilizadas. Y ni así, ¿no? Ni así. Fueron expulsados igualmente. Hay un pasaje, estremecedor, donde cuenta que él mismo vio la expulsión de los Choctaws cruzando el Mississippi helado en invierno. Una escena de miseria silenciosa, de desesperación, que le marcó. ¡Qué horror! Y sobre la esclavitud y la población negra tampoco era muy optimista, ¿no? En absoluto. Condena la esclavitud, por supuesto, pero va más allá. Señala la profundidad del prejuicio racial, que no desaparecía ni siquiera en el norte, donde ya no había esclavitud legal. Que la ley decía una cosa, pero la sociedad otra. Exacto. La ley podía declarar la igualdad, pero las costumbres, los mores, mantenían una barrera infranqueable de discriminación, de segregación. Cita incluso a su compañero de viaje, Gustave de Beaumont, que escribió una novela, Marie, sobre el racismo y la imposibilidad del mestizaje allí. Tocqueville era muy pesimista sobre una posible integración pacífica. Anticipó los conflictos enormes que vendrían. Visto así, después de casi 2 siglos, ¿por qué seguir leyendo a Tocqueville hoy? ¿Qué nos aporta su análisis ahora? Pues yo creo que su vigencia es asombrosa. Sus reflexiones sobre esa tensión entre igualdad y libertad, sobre los peligros de la tiranía de la mayoría, la conformidad, el individualismo que nos aísla, ese posible despotismo suave.
que nos infantiliza con la excusa del bienestar. Es que todo eso nos interpela directamente hoy, nos da herramientas para pensar nuestras propias democracias, sus crisis, sus desafíos, en pleno siglo XXI. Quizá nos obliga a no dar la democracia por sentada, a mirar más allá de las elecciones, de las instituciones y preguntarnos por la salud de nuestra cultura cívica. Exacto. Estamos cultivando ciudadanos activos, críticos, comprometidos. ¿O nos dejamos llevar hacia esa servidumbre arreglada, dulce y apacible que él temía? ¿Fomentamos el pensamiento diverso o la uniformidad? Su llamada a crear una ciencia política nueva para un mundo totalmente nuevo parece más urgente que nunca. Bueno, hemos repasado algunas de las intuiciones más penetrantes de Alexis de Tocqueville, un observador excepcional que supo ver en la joven democracia americana tanto las promesas como los peligros de la modernidad igualitaria. Sí, desde la igualdad como motor de la historia hasta el riesgo de una libertad que se vacía por dentro, por la conformidad o por un estado demasiado paternalista. Su obra, está claro, no da respuestas fáciles. No, pero plantea las preguntas esenciales. Nos recuerda que la democracia es frágil, que no es solo un sistema de gobierno. Es también un equilibrio delicado que depende de nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestro compromiso cívico. La libertad, en un mundo igualitario, no viene de serie. Es una conquista permanente. Y para terminar, una idea para darle vueltas. Tocqueville notó algo curioso en los americanos. Decía que adoran el cambio, pero desconfían de las revoluciones. Interesante distinción. En nuestro tiempo actual, tan acelerado, lleno de cambios tecnológicos, sociales, tan disruptivos, ¿mantenemos esa capacidad? ¿Sabemos distinguir entre la adaptación necesaria y la ruptura radical? Buena pregunta. ¿Sabemos encauzar las transformaciones sin caer en el caos, que puede abrir la puerta al autoritarismo o en esa apatía ciudadana que tanto le preocupaba a Tocqueville? Ahí queda la reflexión.